Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista este lunes 11 de enero del año 2016 y como les comentaba hace unos instantes, en el transcurso de esta semana haremos un análisis del Salvador de la posguerra y en esta oportunidad haremos un análisis de la justicia y los derechos humanos. Nos interesa mucho como Informa TVX desarrollar en el espacio de entrevista un análisis que retome variables claves de cómo ha venido evolucionando la sociedad salvadoreña, particularmente en los derechos humanos. La posguerra significó el nacimiento de una institución que fue parte de la negociación para lograr la paz en El Salvador. Me refiero, que derivó de los acuerdos de paz, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Además, implica para el Estado no solo reconocer nuevas expresiones de los derechos, sino su mandato a cumplirlos para el goce de los ciudadanos. Esto conlleva acceso a la justicia, políticas públicas inclusivas y condiciones que permitan el desarrollo humano a todos los habitantes del país sin distinción alguna. Para eso nos acompaña el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales. Procurador, gracias por estar nuevamente con nosotros. Feliz 2016 y qué bueno que está con nosotros acá. Gracias, Carlos. Un gusto de nuevo compartir el espacio de la entrevista y, por supuesto, igualmente un feliz 2016 para usted, el equipo del canal y toda la población y la audiencia que nos sigue. Gracias, Procurador, a usted por estar con nosotros y tener un espacio de su tiempo para hacer este análisis de El Salvador de la posguerra y particularmente en el área de los derechos humanos y el acceso a la justicia. Y me gustaría iniciar con esto, que los primeros años de la posguerra para El Salvador significó un contraste, o más bien se expresaba un contraste de dos formas de pensar. Por una, reconstruir el tejido social que quedó gravemente dañado por el conflicto, y eso significaba investigar, tener acceso a la justicia y en varios casos la sanción penal ante cometimiento de violaciones de derechos humanos. Pero por otro lado también una mentalidad en la cual se quería ver con esta frase de perdón y olvido o no abrir las heridas del pasado como una manera de archivar un capítulo de la historia del país. Entre estas dos lógicas, El Salvador de la posguerra pues enfrenta esta situación. Y me gustaría tener su primera valoración sobre esto, Procurador. ¿Considera usted que esas dos formas de pensar todavía están latentes en el pensamiento de la sociedad salvadoreña? Bueno, los acuerdos de paz, Carlos, marcan un rumbo muy claro en ese sentido. Los derechos humanos son el eje fundamental de los acuerdos. Los grandes objetivos de los acuerdos de paz plasmados en los acuerdos de Ginebra del año 90, pues son uno de ellos, por supuesto, el fin del conflicto armado por la vía política en el más corto plazo posible. Sí. Pero luego los otros grandes objetivos apuntan a la democratización del país. La democracia implica respeto de los derechos humanos. La vigencia irrestricta de los derechos humanos es otro objetivo expreso. Y la reconciliación de la familia salvadoreña, que aludiría a todo este gran objetivo de la reparación, de la justicia, de la verdad. Así que los grandes objetivos de los acuerdos de paz apuntan a la vigencia de los derechos humanos, a la democratización, a la reconciliación como sus grandes objetivos. Y luego los acuerdos van trazando una serie de reformas al Estado trascendentales e históricas, algunas de ellas inéditas. Ya usted mencionaba, surgió la Procuraduría de Derechos Humanos, pero también hay una profunda reforma policial. Los anteriores cuerpos de policía son disueltos y se crea la nueva policía. Hay una también muy amplia reforma militar y diversos cambios en el sistema electoral, en el sistema de justicia, en el marco jurídico en general. Recordemos que hay toda una reforma de disposiciones constitucionales que están a la base del proceso de paz para permitir toda esta serie de cambios. Así que no solo como rumbo histórico del que se trazó la sociedad, las fuerzas políticas de aquel momento, sino también como una serie de cambios que eran inéditos y que iban a dar un giro en la historia de El Salvador. Se conquista exitosamente el componente de negociar la paz por la vía política en un plazo relativamente corto para el 92. Con Chapultepec se suscribían los acuerdos finales y el documento más completo de acuerdos, ¿no? Hace 24 años, estamos por cumplir justamente el aniversario. En ese desarrollo los acuerdos van planteando más cabalmente el tema de derechos humanos. El perdón y olvido, la amnistía no son parte de los acuerdos de paz. Yo siempre invito a revisar todos los textos de los acuerdos de paz. Ninguno de ellos contempla amnistía, impunidad,
protección de responsables de violadores de los derechos humanos. Los acuerdos de paz plantean una comisión de la verdad que permitirá el enfrentamiento con el pasado, el conocimiento de la verdad, y que permitirá el acceso a la justicia ante los casos más graves, ¿verdad? Este era el objetivo, investigar estos hechos de violencia ante el fracaso o la falta de voluntad que demostró hasta entonces el sistema judicial. También el principio de superación de la impunidad está contenido en los acuerdos de Chapultepec, en el capítulo 2. Es un acuerdo de paz llevar adelante juicios ejemplarizantes para los violadores de los derechos humanos de ambos bandos. Esto dicen los acuerdos. Posteriormente, cuando la Comisión de la Verdad hace su trabajo, la tuvimos en la posguerra, todo un proceso de bloqueo, de anulación, de obstaculización de este componente de encuentro con la verdad, con la justicia y de reparación a las víctimas por parte de diferentes actores del poder político y los gobernantes de la posguerra. El objetivo de conocer la verdad, de asumir la agenda de recomendaciones de la Comisión, buscar justicia para los casos, ya decía yo, de ambos bandos, contenidas en el informe de la Comisión de la Verdad, fue bloqueado. Se dictó una ley de amnistía absoluta e incondicional que no atendía a los estándares internacionales que deben tener las amnistías, que buscó la más absoluta impunidad. Se desatendieron todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y ahí empezamos mal ya el camino. Por otra parte, otro aspecto esencial sobre este ámbito de los acuerdos de paz fue el planteamiento de la reforma judicial. La reforma judicial está contenida en los acuerdos de México, en Chapultepec, y planteaba no solo los importantes cambios que sí se dieron. Recordemos que se fortaleció el Consejo de la Judicatura, se cambió el mecanismo de elección de las altas cortes y los titulares del Ministerio Público por la mayoría calificada. Se dieron importantes cambios constitucionales, pero los acuerdos planteaban una reforma judicial mayor, una reforma del judicial. Y la Comisión de la Verdad estableció muy lúcidamente que toda la tragedia de la guerra solo era entendible porque el sistema de justicia fue cómplice, porque Fiscalía y tribunales permitieron las atrocidades, encubrieron, se corrompieron, estuvieron sometidos al poder político y económico, y entonces la Comisión de la Verdad dijo, no es posible avanzar en este proceso de cambios ni hacer justicia si no hay una reforma más profunda del judicial, y hay toda una agenda de recomendaciones para profundizar la reforma judicial por la Comisión de la Verdad. Esto se bloqueó por el poder político de aquel momento, de tal manera que no hicimos la reforma judicial. Por eso hay un nexo con la impunidad y la violencia del presente. Seguimos manteniendo un sistema judicial débil que no fue capaz de enfrentar ni la violencia de la posguerra ni la evolución de los grupos delictivos, y esa impunidad histórica que tuvimos la oportunidad de superarla en ese momento de la posguerra, ¿verdad? Fue bloqueada esa línea de los acuerdos y ahora pagamos un precio muy doloroso. Así que en términos generales, derechos humanos, fortalecimiento de la justicia, superación de la impunidad, y reconocimiento de la verdad y reparación a las víctimas como herramientas de reconciliación son componentes fundamentales de los acuerdos de paz, pero lamentablemente fueron incumplidos y bloqueados en su gran mayoría. Así es, esa mención, procurador, en interrogante sobre estas dos formas de pensar, en el sentido justamente de la mención que usted ha hecho. En la medida que la institucionalidad del sistema político salvadoreño promoviera la investigación y, en este caso, el desarrollo de casos que sirvieran como ejemplo, como referentes de violaciones a los derechos humanos y una sanción particular, esta discusión entre dos formas de pensar, entre aquella de que hay que investigar, hay que restaurar, hay que resarcir, hay que brindar justicia a las víctimas del conflicto armado, pero por otro lado, otra mentalidad que dice, esto ya pasó, hay que pasar la hoja, hay que darle vuelta. ¿Considera usted estas dos ideas todavía, digamos? No, me parece que quienes sostienen la idea del perdón y olvido, de pasar la página, es una idea que lo que encubre son intereses políticos con fines de garantizar la impunidad de quienes perpetraron violaciones a derechos humanos. No es un planteamiento reciente ni nuevo, no es exclusivo de El Salvador, se ha dado en muchos otros países y ha sido objeto del análisis no solo a nivel teórico, doctrinario, en el derecho internacional, sino también en las jurisprudencias nacionales,
a nivel académico, etcétera, ¿no? Esa tesis del perdón y olvido es profundamente rechazada. Los estándares de Naciones Unidas plantean que no es posible voltear la página sin haber leído el capítulo anterior, que las heridas de las víctimas no se cierran por decreto. La reconciliación es un proceso que debe implicar la verdad, la inclusión de las víctimas, la reparación. No podemos por decreto simplemente decir ahora todos se declaran perdonados. Este es un proceso que debe ser todo un proceso social, político, etcétera, ¿no? Con participación de las víctimas. Esto en El Salvador jamás se dio. Los acuerdos de paz, como ya dije, sí lo preveían, establecieron la Comisión de la Verdad. La Comisión recomendó toda una agenda de reparaciones, recomendó la agenda de la justicia, recomendó la agenda de la profundización de la reforma del sistema judicial, y todo esto fue desatendido cuando la Comisión de la Verdad da su informe, y su informe contiene nombres de personas muy poderosas. Sí. La cúpula militar de aquella época, muchos de los altos jefes militares involucrados en el asesinato de los padres jesuitas, el líder político Roberto D'Aubuisson directamente involucrado en el asesinato de Monseñor Romero como autor intelectual, bueno, el FMLN responsable de las ejecuciones sistemáticas de alcaldes y otros crímenes graves atribuidos al FMLN, masacre de Zona Rosa, ejecución del ex fiscal general García, etcétera, ¿no? Entonces, estas responsabilidades quedaron establecidas ahí. Okay. Después de este informe, cuando este informe es público en el año 93, la respuesta del Estado, de la Asamblea, promovida por el expresidente Cristiani en aquel momento, es imponer esa tesis por decreto en la ley de amnistía. Las leyes de amnistía son instituciones humanitarias y las reconoce el derecho humanitario, internacional humanitario, como necesarias al final de los conflictos armados para permitir la reincorporación a la sociedad de los excombatientes. Pero en ningún caso el derecho internacional admite que estas amnistías se utilicen para proteger, encubrir o generar impunidad a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos. Okay. No es admisible, este es el estándar internacional, lo ha aclarado el mismo Comité Internacional de la Cruz Roja y muchos tribunales internacionales de derechos humanos, la misma Corte Interamericana. Así que se usa de manera tergiversada esta modalidad de una especie de autoamnistía desnaturalizada con fines de impunidad que prevaleció por muchos años. Como creo que lo hemos tocado en algún programa anterior, Carlos, esta ley perdió su fuerza en el año 2000 cuando la propia Sala Constitucional de El Salvador sentenció que no es aplicable a violaciones de los derechos humanos. Desde entonces, los fiscales generales, los jueces podrían y deberían, por cumplimiento de ley, constitución y tratado, investigar los crímenes de la guerra. Pero hasta hoy no ha existido voluntad del judicial para cumplir este deber. Con esta idea, procurador, tenemos que cerrar el primer bloque de entrevista, pero me gustaría en el segundo bloque de entrevista que hagamos una valoración justamente de uno de los, por decirlo de una manera, de los hijos de los acuerdos de paz, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y qué ha significado en la agenda de esta institución ampliar mucho más su espectro de actividades respecto a los derechos humanos o la diversidad de los derechos humanos que enfrenta o en este momento responde a las necesidades de la sociedad salvadoreña. Vamos a hacer un breve espacio, vamos a hacer una pausa en su bloque de entrevista, pero regresamos con más de Infórmate BX, primera emisión. Volvemos. Gracias por su preferencia. Estamos en el segundo bloque de entrevista de Infórmate BX este lunes 11 de enero del año 2016. Estamos abordando la justicia y los derechos humanos en la posguerra. Está con nosotros David Morales, procurador para la defensa de los derechos humanos. Procurador, me gustaría que en este segundo bloque de entrevista retomemos un aspecto que me interesa valorar y ponerlo en relieve de nuestros amigos y amigas de la audiencia, el trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Podemos decir, este es uno de los hijos de los acuerdos de paz, parte de la negociación o una de las instituciones que fue parte de la negociación entre los bandos era un surgimiento de una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Considera a 24 años, procurador, de su nacimiento, de esta institución como organización y como parte del sistema político, ¿requiere algún tipo de ajustes o requiere algún tipo de modificaciones que permitiera mayor
darle mayor competencia, mayor actividad, mayor incidencia a esta institución? El surgimiento, Carlos, de la Procuraduría de Derechos Humanos y concretamente la definición de su mandato por rango constitucional, ¿verdad? Es un mandato de estatura, de naturaleza constitucional. Sí. Es una de las grandes conquistas de la democracia, obviamente surgida de este proceso de paz. Somos un país con una historia cargada de abusos desde el Estado, un genocidio en 1932, las masivas y sistemáticas violaciones a derechos humanos en los 70s y 80s, como en otras épocas, los fraudes electorales, afortunadamente ya superados, ¿no? Pero esa historia de autoritarismo, de abuso desde el Estado hacia los derechos de la propia población han sido una constante en nuestra historia. Los acuerdos de paz en gran medida permiten poner fin a parte de esta historia. Se recompone el sistema político electoral y a partir de entonces ya no hemos tenido fraudes. Hay un poquito más de independencia, aún con todas las deficiencias en el sistema de justicia. Y bueno, la Procuraduría nace como un plus de la democracia, incorporando al régimen constitucional salvadoreño y a su marco legal una institución que no es una institución creada recientemente en el mundo. Surge las instituciones nacionales de derechos humanos, tienen un origen anterior, sobre todo en los países nórdicos, y son instituciones que nacen a partir de la representación de una persona para defender los intereses del pueblo ante los gobernantes. Así surge en los países nórdicos y después se van desarrollando a nivel iberoamericano, adquieren pues el nombre de Defensoría del Pueblo, y el defensor del pueblo, la defensora del pueblo es una institución, no solo una persona, una institución que precisamente vigila al Estado para que no incurra en abusos de poder, y en caso de incurrir, pues tiene facultades recomendatorias para tratar de evitar que el abuso se repita y que los derechos se restituyan o las víctimas sean reparadas. En general, las Naciones Unidas ha reconocido, ¿verdad?, la importancia de las instituciones ombudsman y a partir de finales de los años 90 estableció los estándares que estas instituciones deben tener. Deben tener capacidad de investigación de las violaciones a derechos humanos, deben tener capacidades de independencia, preferentemente ser electos por las asambleas legislativas o los congresos, y deben tener un mandato también de promoción y educación en derechos humanos. De manera muy amplia, todos estos estándares de la ONU fueron recogidos en el artículo 194 de la Constitución y en la Ley Especial de la Procuraduría, de tal manera que tenemos una Procuraduría con un mandato muy amplio, muy claro, apegado a su naturaleza. No somos un sustituto del sistema judicial, sino que somos una institución que está vigilando al Estado para que no incurra en abusos y colabora en la prevención y colabora en la educación. Entonces, tenemos esta figura muy importante en la práctica. Históricamente, desde su nacimiento, la Procuraduría experimentó también diversas modalidades de persecución, de intolerancia. Muy pronto, desde que una de las más valientes procuradoras, la doctora Avilés, jugó un rol de contrapeso y de denuncia de las violaciones, inmediatamente sufrió represalias. En aquella década de los 90, amenazas de muerte, se buscó fuertemente el ahogamiento presupuestario y para dañar más a la institución, cuando la doctora terminó su mandato, se eligió un procurador no idóneo que provocó la mayor crisis institucional que ha habido, pero con el tiempo la institución se fue consolidando, ha jugado un rol. Ha sido muy destacado el papel de las dos procuradoras mujeres, la doctora Avilés, la doctora Beatrice Carrillo, que jugaron roles valientes y que fueron momentos de mucha fortaleza institucional cuando la institución era muy rechazada incluso desde el Poder Ejecutivo, tratada de ser ahogada presupuestariamente, recibía muchas presiones indebidas y amenazas e injerencias de parte del propio poder político, desde el mismo Ejecutivo o desde la Asamblea Legislativa. Creo que la lucha y el posicionamiento firme de estas procuradoras contribuyó mucho a que la institución después tuviera un respeto mayor a su independencia, ¿verdad? En estos momentos yo creo que experimentamos una necesidad de fortalecimiento, de cambio, más allá que en los últimos años hubo apoyos para mejorar el presupuesto de la Procuraduría, aún es insuficiente,
vivimos justo, ¿no?, con lo que tenemos para el gasto corriente y funcional, y no podemos cumplir muchas obligaciones por la falta de recursos. También encontramos expresiones de intolerancia, quizás de menos envergadura de la que sufrieron en su época las procuradoras que he mencionado, pero siempre hay intolerancias e indisposiciones al mandato. Lo vivimos claramente con reacciones de la Sala Constitucional o de la anterior Fiscal General que pretendieron o desconocer el mandato de la Procuraduría para evitar ser vigilados. Ya en mi periodo de trabajo yo estoy proyectando con los recursos disponibles, aunque cada año voy tratando de gestionar que nos den presupuesto adicional, lo he logrado en una proporción muy pequeña todavía, pero voy dando un cambio de rumbo a la institución, buscando ahora mayor incidencia en las políticas públicas, colaborar con los otros sistemas de protección a derechos que han surgido en el Estado, como el sistema de protección a la niñez o el sistema de igualdad entre hombres y mujeres. Voy buscando mayor colaboración con el judicial, sin perder el perfil de las denuncias que debemos hacer cuando hay abusos, y estamos en este cambio de metodología, de paradigmas en el trabajo de la Procuraduría. Creo que los últimos 2 años la hemos fortalecido con esta visión, hemos logrado mayor articulación y colaboración con el Estado, hemos cambiado nuestras metodologías de trabajo interno en orden a construir un modelo más eficiente y hemos generado mayor niveles de transparencia en el uso de las finanzas. Así que creo que somos una institución fuerte en este momento, con más necesidad de recursos, por supuesto, y que hemos tenido, al menos durante mi periodo, este posicionamiento claro de colocarnos al lado de las víctimas de las violaciones a derechos humanos del pasado y el presente, las víctimas de la violencia y de la vulnerabilidad que genera la migración también, ¿no? Ha sido como la característica principal. Hacía la interrogante, procurador, por el hecho que con el paso del tiempo, y usted lo mencionaba en la primera parte de la entrevista, la figura del ombudsman o de la Defensoría del Pueblo, ¿no?, materializada en una institución, que es el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el campo de, a razón de estas demandas que de 24 o 25 años después, requieren de una institución que, por ejemplo, pienso en carácter vinculante en resoluciones o poder tener por ahí una participación a través de iniciativa de ley, es decir, mecanismos que le permitan a esta figura de ombudsman todavía mayor vigilancia a la labor del Estado. ¿Considera usted que podría ser una posibilidad? Yo creo que el mandato es suficientemente amplio, atiende a la naturaleza del ombudsman. El ombudsman es el nombre con que originariamente surge esta figura en los países nórdicos. Su traducción sería más o menos el representante del pueblo para asuntos administrativos ante los reinos en aquel momento, ¿no?, de esos países, y evolucionó a una figura de rango constitucional reconocida por los estándares de las Naciones Unidas, que es una verdadera institución. Somos todavía en El Salvador, pues hemos sido concebidos como una institución persona, representada en un titular o una titular, como es también la Fiscalía o la Procuraduría General. En otros países es colegiado, ¿no? Sí. Es una especie de colegiado. El mandato nuestro es muy amplio, podemos ejercerlo a cabalidad, es mi propósito y mi esfuerzo en mi periodo, que hemos tratado de hacer un uso más amplio de nuestro mandato, más integral, no solo la investigación y denuncia de casos, sino el análisis de políticas públicas, de situaciones y la incidencia y colaboración con el Estado para esto y el acompañamiento a las víctimas. Creo yo que algunas modificaciones, algunas ampliaciones del mandato pueden ser importantes. La iniciativa de ley es una idea discutida en el pasado que podría ser importante. Sin embargo, generalmente cuando la Procuraduría ha promovido cambios o intentado promover cambios, ha encontrado eco en la Asamblea Legislativa para introducir sus propuestas, más allá que éstas hayan logrado ser exitosas en la aprobación o en el interés que debieron haber despertado en la Asamblea Legislativa. Sobre el tema de imponer sanciones debemos tener, pienso, un poco más de cuidado. ¿Verdad? Quienes dicen las recomendaciones de la Procuraduría no son vinculantes y debería ser capaz la Procuraduría de imponerlas obligatoriamente como las sanciones judiciales. Eso tiene la dificultad que si la Procuraduría tuviera ese poder, ¿verdad? Podríamos convertirnos en una especie de suprapoder capaz de anular hasta las decisiones judiciales. Y entonces seríamos, por el contrario, una institución todopoderosa que sería una contradicción con el Estado de Derecho y no jugar este rol de contrapeso.
Ya yo sostengo claramente que la resolución, las recomendaciones de la Procuraduría sí son vinculantes. Hay quienes dicen son solo morales. No, sí son recomendaciones con fuerza moral y deben tener fuerza moral. La magistratura del ombudsman, del procurador, del defensor del pueblo es una magistratura moral. Pero además sí son vinculantes, porque no solo son morales, son constitucionales, son dictadas por una autoridad de rango constitucional en materia de derechos humanos, que es el procurador o procuradora de derechos humanos. Por lo tanto, sí vinculan. Lo que no tienen es la capacidad de la coerción. No se pueden hacer valer por la fuerza pública como las sentencias judiciales. Si tuviéramos ese poder de sanción y de imposición por la fuerza, es que nos convertiríamos en una institución tan poderosa, como le digo, Carlos, que podría anular sentencias judiciales, imponer a otros poderes del Estado decisiones que pueden ser lesivas también de la autonomía, y pues afectaríamos el equilibrio de los pesos y contrapesos que trata de formular la Constitución. Sí tenemos mecanismos fuertes de seguimiento, no solo las responsabilidades en materia de derechos humanos que pueden afectar las carreras de los funcionarios o las aspiraciones para ser nombrados en cargos públicos a futuro, sino también podemos activar cualquier tipo de procedimiento administrativo o judicial para impulsar sanciones, es decir, buscar las vías jurisdiccionales o administrativas, inclusive para buscar destitución de funcionarios. Podemos imponer censuras públicas. Hay diferentes mecanismos de intervención de la Procuraduría que pueden permitir seguimientos más firmes, de tal manera que no solo es una autoridad moral, no solo son morales las decisiones que adopta el procurador, son constitucionales, vinculan, no vamos a usar la coerción para imponerlas, no debemos ni es nuestro mandato, pero sí podemos tener un seguimiento firme, tenemos herramientas en la ley para eso. Creo que esa fuerza de la Procuraduría existe en su mandato y debemos los procuradores, los titulares, tratar de aplicarlas. En esa medida vamos cobrando también una presencia más firme ante las autoridades del Estado. A mí me llama la atención que en los últimos años las posiciones de la Procuraduría tienen, ¿verdad?, esta atención de muchas instituciones a la hora de ser promovidos jueces. Encuentran problemas si están condenados de derechos humanos. Cuando se busca ser fiscal general o magistrado, encuentran problemas los candidatos si tienen récords de responsabilidad en la Procuraduría, ¿verdad? Y me parece que hay muchas carteras de Estado o funcionarios que ahora están atendiendo los llamados de la Procuraduría para evitar precisamente caer en este tipo de condenas de derechos humanos. Así que creo que ese es el rol que debemos jugar. Algunos ajustes estaré pidiendo yo a la ley de la Procuraduría antes de cerrar mi mandato, ¿verdad?, para buscar fortalecerla, pero en ningún caso me parece que debemos quitar o limitar sus facultades. Esto sí sería muy peligroso. Afortunadamente en el pasado reciente no ha habido tentativas de disminuir el mandato del procurador, salvo la realizada por la Sala de lo Constitucional en algunas sentencias de intolerancia contra nuestro mandato, porque les establecimos responsabilidades, pero al menos en el nivel político de la Asamblea Legislativa no he visto en los últimos años iniciativas tendentes a disminuir nuestro mandato. Espero que no se den. Procurador, estamos cerrando la entrevista, pero me gustaría hacer una interrogante final. En este periodo de la posguerra de 24 años, me gustaría, si usted podría puntualizar o mencionar básicamente cuáles son las áreas que debe de trabajar en la reconciliación, en la restauración o en el acceso a los derechos humanos para los ciudadanos de El Salvador. ¿Cuáles son esos puntos que considera usted principales con los cuales se puede llevar a una reconciliación nacional? Bueno, las víctimas de las peores atrocidades cometidas en el conflicto. La Comisión de la Verdad habló de proporciones distintas entre el FMLN y el Estado, entre el 95% atribuido al Estado y 5% al FMLN en su estadística de más de 22.000 denuncias que recibió. Pero la investigación, el reconocimiento de la verdad y el desarrollo de reparaciones adecuadas a las víctimas es indispensable para la reconciliación. No son los perpetradores que se pueden poner de acuerdo y dictar leyes de impunidad los que van por esa vía a establecer por decreto la reconciliación o el perdón.
No, debe ser un proceso, ¿verdad? Un proceso político, social, en el cual las víctimas sean incluidas, la verdad reconocida, haya reparación en un sentido integral. No estoy hablando solo de indemnizaciones, sí, ¿verdad? Estoy hablando de rehabilitación, de restitución de derechos, de inclusión social en general para las víctimas. Esto es indispensable, de lo contrario no tendremos reconciliación. Es sorprendente, Carlos, revisar la agenda incumplida de la reforma del sistema de justicia que los acuerdos plantearon. Sí. Casi todos los acuerdos son vigentes. La modernización y fortalecimiento de instituciones como el amparo, una ley moderna de procedimientos constitucionales, el quitarle a la Corte Suprema de Justicia ese enorme poder administrativo financiero que tienen, que los obliga a pasar más en asuntos administrativos que juzgando casos, son jueces, ¿verdad? El fortalecimiento del Consejo Nacional de la Judicatura, e inclusive más allá del judicial, ¿verdad? La atención al proyecto original democrático de la Policía Nacional Civil que fue tan desnaturalizado a lo largo de los años. Todos estos son estándares de derechos humanos que plantearon los acuerdos, la Comisión de la Verdad, que fueron desatendidos y creo yo que están a la base de que entonces nuestro sistema policial, penal y judicial en general fuera tan incapaz de administrar la violencia de la posguerra. Para enfrentar incluso esta oleada delictiva necesitamos voltear la mirada a estos grandes propósitos de los acuerdos de paz, empujar este tipo de reformas, defender o rescatar las que se hayan obstaculizado y poner a las víctimas en primer plano, en el centro, en la prioridad de las políticas públicas. Esto nos llevará también a acciones hacia las víctimas del presente. Perfecto, Procurador. Gracias por habernos acompañado. Espero que esté con nosotros en el transcurso del año y sigamos haciendo análisis de los derechos humanos y el acceso a la justicia en nuestro país. Gracias a usted, Carlos, por la invitación y un saludo a la audiencia. Gracias a usted por habernos acompañado. Fue David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Vamos a hacer una breve pausa. Continuamos con más en Informa TVX, primera emisión. Volvemos.